and welcome to your class about phrasal verbs for work. Sí, esta es la explicación del primer tema de la cartilla que había decidido posponer, pero llegados hasta aquí, considero que ahora sí vamos a entenderlo después de haber hablado de 3 phrasal verbs durante varias clases. Hoy vamos a hablar de los phrasal verbs, acerca del trabajo y descubrir el misterio de por qué los había pospuesto tanto. Vamos a volver a repasar, a refrescar. A phrasal verb is a verb followed by a particle, preposition or adverb that means something different like it was at the original verb. Ok, un phrasal verb son un verbo y una preposición u otra partícula que se unen y al unirse significan algo completamente diferente, son una expresión completamente diferente a lo que era el verbo solito. Aquí vamos a ver que existen verbos frasales o phrasal verbs que se pueden separar. ¿Cómo que se pueden separar? Claro, aquí vamos a dar un ejemplo. Se pueden separar del objeto. Es decir, sí o sí tienes que decir, en este caso, por ejemplo, el phrasal verb es to cough, quitarme en alguna prenda de ropa, pero yo puedo especificar qué prenda de ropa. I took my shoes off. Y es un phrasal verb que ha sido separado para especificar el objeto, la cosa en específica. Este es un ejemplo. ¿Y por qué? Porque lo vamos a ver, y es que algunos verbos frasales que se refieren a cuestiones del trabajo pueden ser, digamos que, separados. She called off the meeting. A ver, hablemos de trabajo. Hay algunas cuestiones de trabajo que requieren reuniones. Reuniones que son por llamada. Call off. Call off significa cancelar, suspender, no hacer. Y en este caso, la persona en cuestión, ella, que es el sujeto de nuestra oración, suspendió su reunión. She called the meeting off. Podemos separarlo y poner en medio de el verbo y la preposición o la partícula como adverbio. Podemos poner el objeto. Entonces veamos aquí algunos ejemplos de phrasal verbs que se pueden separar y que vamos a encontrar en nuestra cartilla. Vámonos a esta página que contiene los diálogos, a esta página luego de la explicación, y vamos a ver muchos phrasal verbs que se pueden separar y nos explican cuál es la manera correcta e incorrecta de separarlos. Y nos explican las reglas para separar los phrasal verbs. Entonces, veamos. El objeto puede ser separado como el pronombre y poner el pronombre en medio. She called it off. Para el ejemplo anterior, ella pospuso esto, la reunión. En este caso es la reunión, pero tal vez estamos hablando en una cosa de que tú y yo entendemos y simplemente digo, ella lo pospuso. She called it off. Vamos a escribirlo por acá para que podamos comprenderlo un poco mejor. Entonces voy a duplicar esto y lo hacemos juntos como a veces lo hacíamos en nuestras clases. Entonces, rules, reglas. Entonces una de estas es poner las reglas que están encontrando acá. Yo les voy a poner algunos ejemplos para explicarles algunas. Entonces, en este caso estamos hablando de la que ustedes van a encontrar acá como Rule 2 o Rule 2. Y lo que vamos a hacer es explicarles aquellos phrasal verbs que se pueden separar y poner el objeto en medio. She. Vamos a poner un color diferente. Call it off. Como vemos acá, el phrasal verb es aquello que está en color.
Y a veces lo podemos poner seguido, no pasa nada. She called off it, podemos decir. O she called off the meeting, que es el ejemplo que habíamos puesto. Pero en este caso pusimos en medio, el pronombre. Y está bien, porque hay algunas reglas para separarlo. Hay unas cosas que son correctas y otras cosas que son incorrectas. Y lo que nos está explicando aquí es cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto en este caso. Vamos a ver otro ejemplo con una segunda regla que es look up. Y vamos a ver que hay verbos que pueden ser inseparables y separables al mismo tiempo, dependiendo del contexto. Por ejemplo, look up. Podemos decir look up the word in the dictionary, que es como buscar la palabra en el diccionario, o she looked the word up in the dictionary. Una manera incorrecta sería decir she looked up her boss up. She looked her boss up. Cuando hablamos de una persona no podemos separarlo. Si hablamos de alguna cosa que estamos buscando, sí se puede separar. Así, estas son algunas de las reglas que quería explicarles cómo se veía, cómo se podía ver esto acá. Pero entiendo que de pronto podría llegar a ser confuso. Y de ser así, yo creo que está bien que podamos reunirnos en una llamada para explicarles específicamente, aunque igual recuerden que la cartilla les provee todas las respuestas y unas amplias explicaciones, pero sí siempre hace falta alguien que les oriente en esto. Así que para finalizar, aquí les pongo la imagen del vocabulario y les voy a explicar un poco qué significa en español. Carry out means do a particular piece of work, research, or something. The building work has carried out by a local contractor. Ok, ¿quién se encarga de hacer algo? Carry out es más bien como quién se encarga de esta pieza particular del trabajo que tenemos que hacer. Take over. Take control of something. ¿Quién toma el control y se encarga de liderar algo? Toshiba is taking over the smaller company. Toshiba se está encargando, está tomando las riendas, el control de este trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre carry out? Carry out es como más bien cuando se divide el trabajo, ¿ok? Tú eres el encargado de, yo qué sé, vamos a preparar un ajiaco. Tú eres el encargado de, no sé, tú compras la racacha, tú compras las alcaparras, las papas, el pollo y así. Cada uno carry out of some ingredients. Cada uno se encarga de algún ingrediente. Take over es quien va a tomar un puesto de control en algo. Take on es it's employing someone, es decir, darle el empleo a alguien, es alguien que entra como un nuevo empleado. Layoff is dismissed usually for an economic reason. They had to lay off workers, como eliminar, sacar a alguna cosa o alguna persona. Normalmente aquí nos explica que por razones económicas, cuando tuvieron que hacer recorte de personal, podemos decir they had to lay off workers. Tuvieron que disminuir. Lay off means disminuir. Burnout es muy común, de pronto ahora es un nombre de algo. El burnout es como el síndrome del burnout, de pronto lo han escuchado, y es estar extremadamente cansado. El síndrome del burnout suele ser como una persona que está ya muy estallada de su trabajo y necesita un descanso. Call off, como lo habíamos visto, es cancelar. Slack off es trabajar un poquito menos duro, trabajar con menos fuerza. Entonces aquí les expliqué como algunas partes del vocabulario que espero que lo tengan en cuenta y que les va a servir como siempre para responder las preguntas que están aquí en nuestra cartilla. Y aquí les va a pedir que tengan en cuenta cuáles phrasal verbs se pueden separar o no se pueden separar, y para eso tienen que estar muy pendientes de las reglas. De pronto si no entienden alguna palabra pueden preguntarme a mí, si no entienden alguna cosa me pueden preguntar a mí o buscar en el traductor que les había sugerido en clase, que es Word Reference.
Igual no duden en hacerme una pregunta, no duden en contactarme por Classroom o por WhatsApp y estaré atenta a ustedes.